Hola, bienvenidos a un episodio más de Psicologiarte, el podcast en el que resolvemos todas tus dudas referentes a la psicología y, por supuesto, el podcast en el que encuentras una edición especial de casos de psicopatologías muy interesantes. Esta noche estaremos hablando de una psicopatología que a todos nos ha llamado la atención, encontrada dentro de los trastornos de conducta. El día de hoy me acompaña mi colega estudiante de psicología, Catherine Ponce, quien nos estará ampliando un poco más sobre el tema. Antes de iniciar, quisiera comentarles un poquito del caso que estaremos abordando hoy, llamado No conoce las normas. Se trata de un chico de 12 años llamado Kyle que se presenta a psiquiatría por su madre, quien refiere que es un niño que no conoce las normas. La apariencia de Kyle es adecuada para un niño de 12 años, se presenta con una vestimenta pulcra y ordenada. El lenguaje de Kyle es pragmático y normal. El afecto se nota que es irritable y que es una persona impulsiva. Catherine, cuéntanos un poco más de qué es el trastorno de conducta y cuáles son los síntomas presentes en este. Hola Kimberly, antes que nada me gustaría darte las gracias por haberme tomado en cuenta en este podcast que pues es de suma importancia, ya que pues es un tema bastante delicado y muy interesante y de esta manera pues podemos como que generalizarlo para que otras personas pues puedan saber un poquito más sobre lo que es el trastorno por déficit de atención o por el trastorno de conducta, el cual es el que acabas de mencionar que Kyle lo presenta, ¿verdad? Entonces, me estabas preguntando sobre los signos y síntomas del trastorno de conducta, ¿cierto? Así es, Catherine. Ok, perfecto. Bueno, pues el trastorno de conducta es un patrón repetitivo persistente de comportamiento en donde la persona no respeta los derechos de otras personas, como por ejemplo puede ser agresión a personas o animales, podría ser amenaza o intimidad a otros, también inicia peleas muy seguido, también hay destrucción de la propiedad, en donde entraría, por ejemplo, prender fuego deliberadamente con la intención de provocar daños graves, ¿sí? También tenemos engaño o robo, incumplimiento grave de las normas, etcétera. Y verás qué interesante es ver que al parecer mucho de esta sintomatología que tú acabas de mencionar está presente en Kyle. ¿Pudieses comentarnos más sobre cómo, o bueno, mejor dicho, comparando cuál es la sintomatología presente de Kyle y por qué lo ubicaríamos dentro de un trastorno de conducta, Catherine? Bueno, entonces, Kyle, acá dentro del caso clínico nos podemos dar cuenta que él fue arrestado debido a que él robaba, ¿sí? Es un chico bastante impulsivo, inquieto, siempre se la mantenía en problemas e incluso podemos leer que al momento en el que la mamá, el profesor o el profesor lo sometía al orden, él lo que hacía era como que molestarse más, volverse impulsivo y no le tomaba importancia a qué castigo le sometieran. También que podría ser desafiante con la autoridad, ¿sí? No muestra culpabilidad ni sentimientos, es decir, nulo insight. Yo acá resalté algo muy importante, ya que insight se refiere a que este chico no está aceptando lo... Entonces, Kyle no reconoce su problemática. ¿Sí? Tiene deficiencias académicas, Kyle no le pone importancia a sus estudios, a él no le importa si va bien, no le importa si va mal. Por lo tanto, nosotros pues acá llegamos a la conclusión que su diagnóstico definitivamente es el trastorno de conducta de inicio infantil grave con la codificación en base al DSM-5 que es 312.81 F91.1. Muy acertado tu diagnóstico, Catherine. Muchas gracias.
Y veamos, expandamos un poco más de por qué se trata, por qué usamos el especificador de inicio infantil grave. Esto es debido a que los síntomas de Kyle han estado presentes desde los 10 años. Además, las estadísticas nos dicen que cuando se detectan los síntomas, comúnmente estos suelen estar presentes incluso 2 años antes de la detección. Es por eso que hemos llegado a la conclusión de que es un trastorno de conducta de inicio infantil grave y además con emociones prosociales limitadas. Como bien decía Catherine, el paciente muestra un nulo insight, es decir, que no está reconociendo su problemática, no se siente culpable al respecto, es insensible frente a los daños que puede provocar a las personas, es como bien decía también, es despreocupado en cuanto a su rendimiento y carece totalmente de empatía. También es merengue mencionar que existe un diagnóstico diferencial y con Catherine hemos llegado a la conclusión que el diagnóstico diferencial puede ser el trastorno negativista desafiante. Los síntomas presentes en Kyle pueden ser confundidos con los síntomas de este trastorno. Sin embargo, el trastorno de conducta precede al negativista desafiante, ya que podemos observar que en Kyle existe un desafío hacia la autoridad, un rechazo hacia las normas, y esto podría llevarnos a concluir que también se trata de este trastorno. Sin embargo, este trastorno debió haber sido diagnosticado en Kyle anteriormente, cuando iniciaron a manifestarse los síntomas de la fase prodrómica. Entonces, también hablaremos un poco de cuál podría ser un trastorno comórbido y por qué. Catherine, te doy la palabra. Así es, Kim, muchas gracias. Bueno, antes que nada, tenemos que tomar en cuenta que el trastorno comórbido sería el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Sus siglas serían el TDAH, ¿sí? Entonces, como podemos ver acá en el caso, Kyle era un chico desorganizado, no le interesaba ni entendía las instrucciones respecto a sus tareas, ¿sí? Y perdía constantemente sus pertenencias. En general, no hacía sus deberes y cuando los realizaba, el rendimiento era errático. De acuerdo, me parece muy bien. Gracias, Catherine, por orientarnos con eso. Y mira, qué interesante, porque podríamos llegar a pensar también que los mismos síntomas que hay presentes en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad pueden estar afectando el área social de Kyle. Pero bien, oh, Exactamente, Kim. De sí, hecho, acá menciona en donde la madre de Kyle y su profesor llegan a la conclusión en donde no le agrada a sus compañeros debido a su comportamiento. Entonces, a esto hay que tomarle muchísima importancia. Por eso, pues, acá nuestra colega Kimberly se tomó la oportunidad de realizar este podcast que la verdad está muy importante, así que por favor hay que ponerle muchísima atención. Entonces, dentro de los factores de riesgo tenemos genéticos y ambientales. En este caso yo me voy a enfocar en los genéticos, en donde podríamos tomar en cuenta lo que es que acá se menciona en donde el padre, ¿sí? Su padre biológico, estaba en la cárcel por posesión de drogas, ¿sí? E incluso se menciona que sus abuelos han tenido antecedentes de dependencia alcohólica. Entonces, acá estamos llegando a la conclusión en donde por eso, por esta parte que es genética, Kyle se está comportando de cierta manera. ¿Sí? No sé qué opinas, colega Kimberly. totalmente. Y es que también hay que tomar en cuenta, como bien lo decías, los factores ambientales. ¿Qué ocurre en el contexto de Kyle? Como podemos ver en el caso de la información que recopilamos, en Kyle ha existido una crianza negligente, empezando por el hecho que la ausencia de su padre biológico en la crianza
podría ser un factor que le esté afectando y que esté provocando la conducta que tiene Kyle. Además de que también se conoce de que el nivel socioeconómico de los padres está por debajo de la media. No, el padre actualmente se encuentra desempleado y la mamá únicamente posee un trabajo de tiempo parcial. Y bien, ya para ir finalizando en el episodio de esta noche, hablaremos ahora de el pronóstico. Según las estadísticas, el trastorno de conducta de tipo de inicio infantil tiene un pronóstico difícil, comparándolo con el tipo de inicio en la adolescencia. Y como bien vimos, pese a recibir medicación y psicoterapia anteriormente, para Kyle no funcionó, fue interrumpida. Pero sabemos que nosotros como profesionales de la salud mental, todas las personas merecen otra oportunidad para cambiar y mejorar su vida. Así que hoy mi compañera experta nos dirá también cómo podemos intervenir en el caso de Kyle. Claro, Kimberly. Bueno, acá analizando el caso, yo he llegado a una conclusión en donde podríamos utilizar lo que son las técnicas de modificación de conducta, las cuales podrían ser psicoeducación, tanto a los padres como a los profesores, ya que si te has dado cuenta, en varios países, sí, surge lamentablemente, no hay la educación necesaria psicológicamente para saber dar una enseñanza a personas que llegan con trastorno por déficit de atención, ¿sí? O trastorno de conducta como en el caso de Kyle, ya que si nos damos cuenta dentro del caso, se puede notar que los profesores ya no lo soportaban por su conducta, entonces por eso, desde mi punto de vista, es de suma importancia la psicoeducación a los profesores y a los padres de familia, porque la madre acá también se comenta que lloraba, estaba desesperada, ella no sabía qué hacer con su hijo, ¿sí? También podríamos realizar un programa de prevención, ¿sí? Eh, indicando de qué manera Kyle no podría caer en las drogas como lo hizo su papá. No sé, ¿tú qué opinas, Kim? Totalmente de acuerdo. Me gusta mucho el punto que abordaste, Catherine, con respecto a la psicoeducación. Bien mencionabas tú de que se desconoce mucho y se suele marginar a este tipo de personas que presentan este tipo de psicopatologías. Así que sí, estoy de acuerdo contigo. Y bien, acá es donde hemos llegado al punto final. Gracias por acompañarnos una noche más. Mi nombre es Kimberly Cerón, junto a mi colega. Catherine Fernanda. Gracias, nos vemos en una próxima.